Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy sábado 18 de abril de 2026, siendo las 8 de la noche. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy asesor en el módulo de Derecho Constitucional en la materia de Derecho Constitucional. Y bueno, me permito presentarme, soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y en Derecho Civil. También tengo otra maestría en Derecho Civil. Y bueno, pues me he desempeñado en la iniciativa privada como abogado general de la Universidad La Salle Bajío, como coordinador académico en la propia universidad, como director de normatividad y bueno, pues académico de nivel de licenciatura y de posgrado desde el año 2000. Y en el sector público, bueno, también me he desempeñado como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico del gobernador y también como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Actualmente, pues, me encuentro en retiro. Y bueno, pues también he colaborado pues en la Secretaría Particular del Gobernador, en la Secretaría de Gobierno y actualmente también colaboro, consulto en la Secretaría de la Honestidad para el Gobierno del Estado de Guanajuato. Y bueno, pues voy a compartirles algunos aspectos que se van a estar viendo en este módulo. Ya les estuve haciendo mención, ya les estuve haciendo referencia respecto de algunos aspectos que resultan relevantes en este módulo, pues que dio inicio este lunes 13 de abril y que concluye el miércoles 6 de mayo. Este módulo tiene como propósito general, pues, identificar los elementos que conforman el Estado mexicano, así como la estructura actual de diversos sistemas constitucionales, de acuerdo con la integración, designación y facultades de los órganos de la Federación, reconociendo las bases constitucionales para los municipios y los estados miembros de la Federación. De tal suerte, cuando hablamos de una federación, pues hablamos de una unión de qué? De entidades que deciden federarse, que deciden unirse para formar los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuáles son las competencias profesionales que vamos a estar logrando pues en este módulo? Pues es que se logre que el alumno pues analice cualquier situación, que logre sistematizarla e interpretar la totalidad del sistema jurídico mexicano con el objeto de dar soluciones a situaciones planteadas. Vamos a entender pues el origen precisamente de este derecho constitucional, precisamente que lo vamos a ubicar en nuestra Constitución y todos sus antecedentes que ustedes ya estuvieron abordando. ¿Cuáles son las competencias específicas que se van a ir desarrollando? Entre otras, pues que se identifique el desarrollo histórico de la Constitución en México, su estructura y las formas. ¿Sí? Esos 136 artículos en esos 9 títulos y en esas partes orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática, que son los derechos humanos, y la parte orgánica, que se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Aunque hay algunos tratadistas que hablan de una tercera parte, que es la parte programática, que viene a complementar la parte dogmática y la parte orgánica. Y se refiere concretamente a la forma de Estado y a la forma de gobierno mexicano. Entre otros aspectos, dentro de las competencias específicas a desarrollar, pues es que el alumno logra relacionar los principios fundamentales que rigen el derecho constitucional y que están consagrados, pues, en nuestra Constitución, que se logre clasificar la conformación del Estado mexicano, los poderes que los conforman y las potestades, de tal suerte que dentro del modelo jurídico mexicano, pues encontramos una división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y de acuerdo con la teoría precisamente de Rousseau y de Montesquieu, no se pueden conjuntar, no se pueden conjuntar o reunir esos 3 poderes en una sola persona o en un solo grupo político partidario. De ahí que debe de haber una auténtica y real división y ejercicio de esos poderes. Otra competencia específica, pues, es el distinguir la forma en que se desarrollan los conceptos fundamentales del derecho constitucional mexicano. Dentro de los aprendizajes esperados que nos marca pues los alcances de este módulo, pues es reconocer el concepto de derecho constitucional, tomando en cuenta su origen
y su contexto histórico, sus tipos, la clasificación y las partes que conforman tanto la parte dogmática como la parte orgánica. Los tipos de constituciones, como ya les habíamos comentado, a saber, pues la constitución rígida, la constitución flexible, aquella constitución que están apoyadas o soportadas, por ejemplo, en el derecho consuetudinario, en las costumbres, por ejemplo. Otro aprendizaje esperado, pues, es el distinguir el proceso de reforma a la Constitución y la sucesión de actos necesarios para que se lleven a cabo. Dentro de las fases del proceso legislativo que viene precisamente en el reto 2, que en un momento más abordaré ese tema, pues está precisamente lo referente a la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la iniciación de la vigencia. En donde en la iniciativa, pues son varios los que tienen derecho a iniciar leyes en México. Entre ellos, bueno, pues podemos mencionar de manera ejemplificativa los diputados, los senadores de la República, presidencia de la República, las legislaturas de los estados, un determinado porcentaje de ciudadanos que reúnan precisamente del padrón electoral esa voluntad, esas firmas para que puedan estar presentando la iniciativa. Viene la discusión en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora, viene la aprobación, viene la votación y viene seguida de su aprobación. Y bueno, ahí viene también qué es lo que ocurre en caso de que no se llegue a aprobar directamente el dictamen. Y en el caso del proceso de reforma constitucional, antes de pasar al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, está el tema referente de manera concreta, de manera directa, a la aprobación por la mayoría de los congresos locales. Hablamos de 31 y la Ciudad de México 32, de tal suerte que se requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales, 17 congresos de los estados, para que después se dé su aprobación y se dé su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entre otros aspectos, bueno, también otro aprendizaje esperado es el reconocer el concepto de derecho humano en función de su relación con la justicia constitucional y el respeto a estos derechos humanos. En los primeros artículos de nuestra Constitución encontramos los derechos humanos, precisamente. Entre ellos, bueno, pues el derecho a la educación, por ejemplo, en el tercero, el derecho a la libertad de profesión, en el artículo quinto, el derecho al acceso a la información, en el artículo sexto. Y encontramos pues en el número de derechos el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo. Vamos a encontrar también las garantías procesales, las garantías procedimentales o derechos procedimentales, por citar algunos. Otro aspecto también es que es un aprendizaje esperado, es que logren distinguir las particularidades y actividades que ejercen los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Sí? Que los vamos a encontrar tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal o local. No así en el ámbito municipal, porque en el ámbito municipal no hay una división de poderes, sino que hablamos de un solo poder integrado, que es un órgano colegiado, que es el ayuntamiento. Lo vamos a explicar más adelantito. Otro aspecto también que es un aprendizaje esperado, pues es que se logren distinguir las diferencias entre las funciones, las atribuciones y la estructura de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En tanto que el Ejecutivo se integra y se conforma pues propiamente por el presidente, o en este caso la presidenta de la República, que es la titular de la Administración Pública Federal, que puede ser centralizada y descentralizada. ¿Sí? Lo que es el gabinete legal y el gabinete ampliado. En el área centralizada, pues encontramos las secretarías de Estado, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, etcétera. Y la Administración Pública Descentralizada, o también llamada paraestatal, pues encontramos una serie de entidades o dependencias que van a ayudar y van a coadyuvar atendiendo un tema en particular. Por ejemplo, el tema de la salud, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del ISSSTE, por ejemplo. Tema de vivienda, bueno, pues el Infonavit, créditos para la vivienda. Vamos a encontrar también otras como, por ejemplo, referente al agua, que es la Comisión Nacional del Agua. Vamos a encontrar en temas energéticos la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, por citar algunos casos. Ok. En tanto que el poder legislativo, bueno, pues en el ámbito federal, pues es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 500 diputados, de los cuales son 300 electos por principio de mayoría relativa, de los cuales se eligen esos 300 en
300 espacios geográficos que se dividen en toda la República. Esos espacios geográficos se les conoce como distritos electorales uninominales. Cada partido político presenta una fórmula, es decir, un propietario y un suplente, y hacen campaña electoral, y pues la fórmula que logre obtener más votos es quien logra posicionarse en ese distrito electoral uninominal. Y lo mismo se replica pues en los restantes 299 espacios para lograr los 300 diputados de mayoría relativa. El que saque más votos en las elecciones es el que gana el distrito. Hay también 200 diputados de representación proporcional o también llamados plurinominales. Estos diputados se eligen bajo el principio de representación proporcional. En México hay 5 circunscripciones. Esas 5 circunscripciones se refiere a que el país se divide en 5 espacios geográficos. En cada espacio geográfico se están eligiendo hasta 40 legisladores, 40 diputados. De tal suerte que en la segunda circunscripción, por citar un ejemplo, que abarca, por ejemplo, Guanajuato, San Luis, Querétaro, por ejemplo, ahí se suma la votación que obtuvo el partido A, el partido B, el partido C y el partido D. Entonces, si obtuvieron en esos estados de la República, que es la segunda circunscripción, por ejemplo, por los diputados, vamos a pensar 12 millones de personas que votaron, pues entonces se hace como esa reglita de 3. Si con 12 millones de votos tenemos derecho a repartir 40 diputados en esa circunscripción, ¿cuántos votos obtuvo el partido A para ver cuántos diputados le corresponden? Y entonces se hace como esa reglita de 3. Claro, es un poco más complejo que eso porque también hay que atender otras reglas como la sobrerepresentación, que haya una representación también paritaria en cuanto a la equidad de género y algunos otros aspectos también muy importantes, que si resto mayor, resto menor, y algunas otras consideraciones al momento de estar asignando las diputaciones. De tal suerte que no pueda haber más de la mitad de un género, salvo pues en el caso de la mujer que está en un esquema de acciones afirmativas, precisamente para paliar esa inequidad y esa mala distribución pues del ejercicio del poder público y que solamente favorecía pues al hombre. Y que bueno, está en un proceso de regularizar a una situación pues más justa, más equitativa. De ahí que son los 500 diputados, 300 de representación, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores. Esos 128 senadores se integran de la siguiente manera: 64, 2 se eligen en cada estado de la República. El partido político que gana el estado de la República mete 2 senadores, mete 2 fórmulas, propietario y suplente. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, por ejemplo, ganó el PAN, pues el PAN metió 2 senadores. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, Morena ganó, pues Morena metió 2 senadores, por ejemplo. En Coahuila ganó el PRI, pues el PRI metió 2 senadores, por ejemplo. Y así se logran, pues, los 2 senadores de cada uno de los estados para lograr los 64. Los siguientes, esos 64 son senadores de mayoría. Los siguientes 32 senadores, para lograr los 96, esos 32 senadores son senadores de primera minoría. Se refieren a el partido político que quedó en segundo lugar en la votación, ¿sí? En cada entidad federativa. Por ejemplo, aquí en Guanajuato el PAN quedó en segundo lugar, bueno, pues el PAN metió un senador. Morena quedó en segundo lugar en Aguascalientes, pues Morena metió un senador. Y así podemos estar recorriendo para obtener esos 32 senadores que junto con los de mayoría, 64 mayoría, nos dan 96. Los restantes 32 senadores se obtienen bajo el principio de representación proporcional, en donde por el porcentaje de votos que hayan obtenido en todo el estado, mexicano, se van a asignar ese porcentaje de senadores. Y el Poder Judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con la reforma que se da al Poder Judicial se pasa de 11 ministros a 9 ministros, funcionaban en pleno y en 2 salas y ahora solamente funcionan en pleno. Y debajo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues están los magistrados de tribunales colegiados, los jueces de distrito y bueno, pues toda una estructura, todo un entramado del Poder Judicial. Entonces, en el ámbito federal, pues encontramos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, presidente de la República, que es el titular de la Administración Pública Federal, centralizada y descentralizada, gabinete legal y empleado. El Poder Judicial, 2 cámaras,
bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, distritos, o también llamados plurinominales. Y 128 senadores, 64 de mayoría, 32 de representación proporcional y los 32 de primera minoría, quien quedó en segundo lugar. Y el Poder Judicial, como ya lo dije. Y esto mismo se replica en los estados de la República. El Ejecutivo lo encabeza el gobernador o gobernadora, que es el titular de la Administración Pública Estatal, que es centralizada y descentralizada, las secretarías, las dependencias, y la descentralizada o paraestatales, que está vinculada, por ejemplo, a alguna entidad que se encargue de algún tema en particular, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Se encargan de un tema en particular. El Poder Legislativo, a diferencia del Poder Legislativo federal, el estatal es unicameral, una sola cámara, Congreso del Estado. Ese Congreso del Estado, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, son 22 diputados electos o diputadas electos por el principio de mayoría relativa, 22 de mayoría relativa. El estado de Guanajuato, por ejemplo, se divide en 22 espacios geográficos para tener 22 distritos. Y el partido político que gane en cada distrito, pues mete a su diputado. Los restantes 14 diputados son electos bajo el principio de representación proporcional por el porcentaje de votos que obtuvo cada partido político. Y así se obtienen los 36 diputados para el Congreso del Estado. Y también tiene un poder, un Supremo Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de partido, juzgados menores, especializados en justicia para adolescentes, en materia laboral, penal, civil, mercantil, etcétera. Y en el ámbito municipal, pues no encontramos una división de poderes, encontramos solamente la figura del ayuntamiento, con presidente municipal, síndico o síndicos y regidores. En este caso, en Guanajuato tenemos 8, 10 o 12 regidores, dependiendo pues del municipio. En la Ciudad de México, bueno, pues se tienen alcaldías. Está en ese proceso de mutación o de cambio, perdón, hacia una entidad federativa. Otro aspecto que es un aprendizaje esperado, pues es que se distingan los conceptos y mecanismos de control constitucional de acuerdo con las acciones de controversia constitucional. Por ahí también la Constitución nos habla en el 105 y el 107 sobre las acciones de inconstitucionalidad, en donde precisamente una norma se opone o contraviene lo que prevé la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o bien la controversia constitucional, en donde precisamente una autoridad discrepa en sus acciones con lo que está establecido para los poderes de la Unión o con otra entidad. Y entonces se puede dar un choque o un empalme de atribuciones o facultades. Pues este método, este módulo, como les decía, está dividido en 3 unidades. La calificación final mínima necesaria para aprobar el módulo es de 70. Cada unidad está conformada por lecciones, en las cuales se podrán encontrar ejercicios prácticos necesarios para que realices los retos o retos que integran la unidad. La duración total del módulo es de 3,5 semanas, 24 días naturales, como les decía, pues este módulo dio inicio el 13 de abril y concluye el 6 de mayo de este año 2026. Se recomienda, bueno, pues que le dediques 2,5 horas diarias, o bueno, tú te organizas, pero procura que ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, le estés dedicando el tiempo suficiente para que puedas abordar las lecciones y con ese conocimiento aprendido de las lecciones puedas estar resolviendo los retos. Puedas realizar, atender las lecturas, los videos, las infografías y los otros recursos, así como los procesos necesarios, también de investigación, reflexión, análisis, etcétera, para la elaboración de los retos. Algunos retos son evaluados a través de rúbricas, que son rejillas o matrices de evaluación, donde se ponderan ciertas características que se tienen que cumplir, por lo que debes de tomar en cuenta los criterios que aparecen en cada una de estas rúbricas, que es lo que se va a estar tomando el asesor para poderte estar evaluando. Al finalizar el periodo, en caso de que no apruebes este módulo, pues tienes derecho a solicitar el proceso de recuperación, siempre y cuando esté disponible, y en este caso lo que obtengas será tu calificación final de la asignatura de este módulo. En todo momento, pues tu asesor te acompaña, quien te guiará y te ayudará a resolver tus dudas de los diferentes temas, tanto en los ejercicios como en las evidencias de aprendizaje,
De igual forma, pues cuentas también con un tutor que te apoya en situaciones específicas que se te presenten de manera didáctica, de manera pedagógica, para un mejor aprendizaje y le va a dar seguimiento a tu desempeño académico. Al finalizar el módulo, realizarás una autoevaluación sobre tu desempeño que también te da un puntaje de calificación. Es importante que tomes en cuenta que en todos los programas queda prohibida la publicación de material con registros de derechos de autor, ya sea contenido textual o bien imágenes, gráficos, dibujos comerciales, emblemas, slogans, lemas, distintivos, logotipos y todos los elementos con derechos reservados. Les acabo de compartir también, al finalizar esta semana que concluyó, lo referente precisamente a el uso de la inteligencia artificial, donde puedes estarte apoyando, pero ahí establecen bajo qué características o condicionamientos puedes estarte auxiliando de esta. Es importante también que en caso de usarlos en los retos que envíes a tu asesor, pues debes de incluir la cita, las referencias de las fuentes bibliográficas que te hayan apoyado para redactar pues tu trabajo. Y ese se tiene que realizar en formato APA. Entre otras cosas, bueno, pues son, como les decía, 6 retos. En la unidad 1, en donde se pretende que pues se aborden 12 días, viene el reto 1, el reto 2, el reto 3 y el reto 4. Para poder abordar el reto 1, que es cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, debimos de haber abordado o estudiado la lección 1, que es la Constitución mexicana, la lección 2, que es la supremacía constitucional, y los tratados internacionales. Es un cuestionario que se tiene que estar respondiendo. Muchos de ustedes ya lo respondieron, este cuestionario. Seguido, pues, en esta misma unidad 1, este te da en el reto 1 10 puntos. Viene también el reto 2, que es el constituyente permanente, donde es un envío de un archivo. En este tuviste que haber estudiado la lección 3, que es el poder constituyente originario y permanente, así como los límites y decisiones políticas fundamentales. Esto te da 20 puntos. Es importante mencionar que tienes que realizar un flujograma donde tienes que incluir las fases del proceso legislativo, la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación, iniciación de la vigencia, e incluir un ejemplo de reforma constitucional. Y no olvides lo que nos marca el 135 de la Constitución, que es además la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Esto te da 20 puntos. El reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, que es una participación en un foro. En este foro tienes que estar participando, tienes que estarte presentando, tienes que estar exponiendo tu nombre, tu edad y bueno, qué es lo que te motiva pues estar en esta licenciatura y estar respondiendo a cada uno de los planteamientos y estar resolviendo este alcance de el caso Marbury contra Madison. Además, tienes que estar respondiendo, haciendo una retroalimentación al menos a 2 de tus compañeros respecto de las opiniones que realizaron en el foro del caso Marbury contra Madison. Es importante pues que lo realice adecuadamente, que incluya las capturas de pantalla de lo que aportaste en el foro, de tu presentación, de cómo abordas estos planteamientos, así como la retroalimentación que le hiciste a al menos 2 de tus compañeros. Este reto te otorga 15 puntos. El reto 4 se refiere a los derechos humanos y la Constitución. Para poder realizar este derecho 4, los derechos humanos y la Constitución, debiste haber abordado la lección 5, que es la Declaración de los Derechos Humanos y la Justicia Constitucional, así como la lección 6, que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución y el derecho a la revolución. Abordándolo eso te da 20 puntos. Tienes que ubicar alguna nota, alguna noticia en donde haya sido necesario que interviniera el Poder Judicial para definir, para explicar la validez o no, la constitucionalidad o no respecto de ese planteamiento. Por ejemplo, puedes abordar un tema como el aborto, como el derecho a la vida, como la prisión preventiva oficiosa, como el derecho, por ejemplo, a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la transparencia, la protección de datos personales. Puedes encontrar, te sugiero, en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación varias notas y boletines informativos donde se han pronunciado sobre distintos aspectos. Puedes tomar esa nota y estarla abordando en los términos de este reto 4. Y estos 4 retos son de la unidad 1. Está en la unidad 2, que son 7 días para abordarlo, que es el reto 5, que es la división de poderes, y es un cuestionario, donde tuviste que haber abordado la lección 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto te da 10 puntos. La lección 7, que es la distribución de competencias entre la federación, estados y municipios. Ahí se establece lo que le compete a la federación
las facultades exclusivas de la federación, las que están reservadas a los estados y las de los municipios. En el 115, las de los municipios, 116 de los estados de la república y bueno, pues las previstas para la federación y lo que es el criterio residual. Todo lo no reservado a la federación se entiende transferido a los estados. La lección 8 se refiere a la distribución de competencias, facultades explícitas, implícitas y tributarias, porque también puede haber algunos temas que pueden ser concurrentes. Por ejemplo, hay impuestos federales, estatales y municipales. Temas educativos son concurrentes porque son temas que le interesan a la federación, como a los estados, como a los municipios. Temas de seguridad pública es un tema de interés para la federación, para el estado y para el municipio. La lección 9 nos habla sobre el marco constitucional y las entidades federativas y los municipios. ¿A qué se refiere y cómo le da contenido tanto al espectro federal como al espectro estatal y al espectro municipal? Para llegar a la lección 10, 11 y 12, que se refiere al poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Esto viene muy importante y son 10 puntos. Ya en la unidad 3 vamos a encontrar solamente precisamente es un periodo de 5 días y esto te da 20 puntos. El reto 6 que es la inconstitucionalidad y controversias. Ahí está la lección 13, 14, 15 y 16, que es el control de constitucionalidad, lo que es las figuras respecto al control de constitucionalidad del régimen económico en México y los partidos políticos y las responsabilidades de los servidores públicos. En este reto 6 nos habla de un envío respecto de una lectura que se tiene que realizar a una acción de inconstitucionalidad que tuvo como ponencia el ministro Alberto Pérez Dayán respecto a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Esta ley de remuneraciones de servidores públicos hubo un pronunciamiento y se determinó la inconstitucionalidad en esa acción de inconstitucionalidad, la 105, y ahí se determinó, por ejemplo, entre otras cosas, pues varios razonamientos muy interesantes, muy relevantes que se alejaban pues de esos principios y de esos derechos humanos. Hay que dar lectura, hay que realizar una lectura de comprensión respecto de ciertas páginas que se nos indican ahí en el reto y estarnos pronunciando como quien le platica a una persona de qué trató un buen libro, de qué trató función de cine, de qué trató ese tema y hacer una narrativa de lo que tratan esas páginas de esa acción de inconstitucionalidad. Pero además, no se les olvide, tienes que hacer un cuadro comparativo respecto de, por un lado, las acciones de inconstitucionalidad y por otro lado, las controversias constitucionales. ¿Qué son? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es el fondo? ¿Quiénes están legitimados para presentarlas y quién resuelve? ¿Cuáles son los efectos? Entonces tienes que hacer un análisis comparativo de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales en términos generales. Ya este cuadro no tiene nada que ver pues con el resumen de la acción de inconstitucionalidad del cual fue ponente el ministro Alberto Pérez Dayán. Esto te da 20 puntos y no olvides que también tienes una autoevaluación que también te asigna 5 puntos para lograr ese 100% de la materia. Y bueno, son algunos aspectos que resultan, a mi parecer, interesantes y relevantes que hay que conocer en esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional de esta licenciatura en Derecho, hoy sábado 18 de abril del 2026, en estas convocada a las 8 de la noche. Le reitero mi nombre, soy José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo y bueno, pues quedo a la orden, les estoy compartiendo algunos materiales complementarios, materiales académicos adicionales y algunas instrucciones, algunos instructivos que les serán de gran utilidad. Quedo a su orden, quedo a la orden en el aula virtual, en el aula modular, directamente en el mensajero y bueno, pues en los avisos les estoy compartiendo también alguna información que resulta interesante. Me dio un gusto estar con ustedes y quedo a la orden. Muchas gracias y que descansen. Muy buenas noches.